al 13. Mateo capítulo 6, versos 5 al 13. Yo le invito para que usted tenga su Biblia abierta. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Yo voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy usando la versión de la Biblia textual de la cuarta edición. Dice: cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Hoy vamos a hablar, iglesia, acerca de un tema que todos conocemos, y es el tema de la oración. Vamos a hablar hoy acerca de la oración. Hay muchas cosas que decir al respecto, mucho que hablar, y también hay muchas cosas que ya se han dicho y que se han enseñado. Estamos viviendo en un tiempo bastante difícil, bastante apremiante, con todo este asunto de las señales que están sucediendo en el planeta entero, con las erupciones volcánicas, con los rumores de guerra, con el mismo virus que está afectando el mundo en su totalidad. Qué hablar de los meteoritos que están cayendo a la Tierra, qué hablar de todas las cosas que están sucediendo cada día, las crisis económicas, y todo apunta de manera inevitable a un cumplimiento profético que ya nosotros tenemos conciencia y que tenemos conocimiento, y nos damos cuenta de que hoy más que nunca Cristo está a la puerta, la venida del Señor está cerca. Ahora, conocer esto hace parte del bagaje de todo creyente, de la iglesia de Cristo. Saber de que las señales que se han cumplido nos están dando el indicador de que la venida del Señor está a la puerta. Pero hay algo que debemos hacer, según la recomendación del mismo Señor, y es que entre más se acerca el día, más debemos orar. Ese es el consejo del Señor, que tenemos que animarnos mutuamente con estas palabras, y que tenemos que permanecer allí entonces en oración entre más veamos que el día se acerca. Precisamente por eso quiero compartir con ustedes hoy acerca de este tema, porque a pesar de que muchas cosas se han dicho de la oración y muchos sabemos, también hay mucho que ignoramos, hay mucho que no sabemos todavía. Y entonces comienzo con el Padre Nuestro. Es una oración muy famosa, muy conocida, creo que todo cristiano nominal se la sabe de memoria desde la infancia. Y hay algo que quiero resaltar en esto, y es que este modelo de oración es un modelo muy práctico, es un modelo muy sencillo. Sin embargo, debo decir de que es la instrucción de Cristo para Israel. Es una instrucción directa del Señor Jesús para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para decirle a ellos lo que tenían que hacer y cómo hacerlo en el momento que tuvieran una súplica o una petición al Señor. Entonces, cuando miramos esta situación, que es el Señor Jesús enseñándole a Israel a orar, y cuando analizamos el contexto y analizamos el desarrollo de la misma oración, nos damos cuenta de que hay algunas cosas que no encajan sencillamente para nosotros como iglesia, y entre esas es la primordial, que nada de lo que se ora ni de lo que se pide en el Padre Nuestro se hace en el nombre de Jesús. Todo es una oración directa, como alguien que tiene un acceso claro y directo sin la necesidad de un mediador. Esta
pequeña situación que no es menuda en cuanto a la oración que tiene que ver con la iglesia, nos da a nosotros la capacidad de poder vislumbrar de que hay algo que no encaja dentro de lo que Jesús nos enseñó a nosotros como iglesia. Y la razón de esto es esa precisamente, que la oración del Padre Nuestro es una oración que originalmente fue dirigida y está dirigida para la enseñanza y la instrucción del pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor tiene para cada uno de nosotros como iglesia gentil, para toda la iglesia de Cristo que ha salido del costado del Señor, del nuevo pacto, para la iglesia que no hace parte del pacto de la ley, el Señor Jesús tiene otras indicaciones que tenemos que considerar y tenemos que tener muy en cuenta en esta tarde. De esas indicaciones tenemos que resaltar la número uno, la primera, y es que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, al Padre, tenemos que pedírselo en el nombre de Jesús. No podemos hacer una oración jamás sino en el nombre de Jesús. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Esto es fundamental comprenderlo. Muchas veces la iglesia que ha recibido la enseñanza y la instrucción de la doctrina apostólica, de la doctrina bíblica completa, cuando comprendemos quién es el Mesías, cuando entendemos quién es Jesús, cuando nos damos cuenta bíblicamente de que Jesús es el mismo Dios eterno de Israel manifestándose en carne, muchas veces tendemos a confundir entonces las palabras de Dios y entonces dejamos de hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer. Hace algunas semanas una hermana me compartía y me decía de que cuando ella había entendido quién era Cristo, pues ya no le oraba al Padre, sino que directamente oraba a Jesús, sabiendo que Jesús era su propio Padre. Y me tocó reconvenirle, decirle, no es así. Jesús nos enseñó a orar al Padre en su nombre. Por tanto, aunque la revelación haya venido a nuestra vida, y ahora que de hecho ha llegado una claridad mayor de quién es el Mesías y de quién es Cristo, ahora más tenemos que obedecer sus palabras. Y la indicación número uno, iglesia, reitero, para todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, para todo aquel que ha recibido la guía perfecta del Señor en su palabra, la indicación es la misma. Siempre tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. No hay otra forma de hacerlo. Esto no quiere decir que en algún momento Jesús pierda su lugar o pierda su autoridad como Dios. Esto lo que indica es que somos sus discípulos y que estamos haciendo las cosas como Él nos las ordenó hacer. Siempre que le pidamos algo a Dios, siempre que vayamos a dirigirnos a Dios como iglesia de Cristo, tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Nunca lo olvide, porque solamente cuando oramos en el nombre de Jesús, Él oye la oración. Dice la Escritura que Él escucha nuestras súplicas y que Él concederá lo que le pidamos. Esta diferencia tengo que hacerla porque en el Padre Nuestro no aparece la indicación de que hay que pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta oración fue dirigida como enseñanza y como instrucción exclusivamente a Israel. Israel es un pueblo que tiene un pacto previo y un pacto en donde Dios trata con ellos de manera directa, de manera muy cercana, sin necesidad de un mediador, sin necesidad de un intermediario. Y por eso el trato de Dios con Israel a lo largo de la historia ha sido un trato muy distinto al trato que Dios tiene con nosotros como su iglesia. No es que Dios sea diferente, la diferencia radica no en Dios, sino en el método que Dios ha utilizado para acercarse a cada una de nuestras vidas en el día de hoy. Entonces, en el momento que Dios dispuso un mejor pacto para que la humanidad pudiera acercarse a Él, coloca un intermediario para que interceda por cada uno de nosotros delante del trono y para que nos permita a nosotros, a través de su gracia, tener acceso directo al Padre, tener acceso directo al Señor. Antes esto era imposible, pero hoy, gracias al sacrificio de Cristo Jesús,
por cuanto no somos israelitas, por cuanto no somos judíos, sino gentiles, el Señor determinó un mejor plan. Y ese plan fue hacerse hombre, venir a la tierra y morir por ti y por mí, para que ahora en su nombre, siendo representados por el justo, siendo representados por Dios, podamos tener acceso directo al Padre y podamos pedirle al Padre en el nombre de aquel que agradó su alma. El que agradó el alma de Dios se llama Cristo Jesús. Él es el siervo, Él es el siervo de Dios, el que agradó su alma y el que Él eligió y escogió para hacer todas estas maravillas. Hay un salmo muy hermoso en el libro de los cánticos de David. Hay un salmo maravilloso en donde habla de esa determinación del siervo de Dios, donde él dice, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad. Escudriñame. Se ha convertido en una alabanza y muchas veces nosotros sin saber hemos orado a Dios así: escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de maldad. Escudriña mi alma. Pero resulta que esa oración no es una oración que un ser humano pueda hacer. Esa es la oración única que solo el Mesías pudo realizar un día. Solo el Mesías, solo Cristo podía alguna vez decirle a Dios: escudriña mi alma, pesa mis pensamientos. Es lo que dice el salmo. Este salmo que lo escribe David es un salmo profético de la revelación de la oración sincera del siervo de Dios. Ese siervo de Dios, que es Cristo Jesús, fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener acceso a el trono del Señor sin ningún problema, para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de Dios sin ningún inconveniente, sin ninguna traba. Y por eso, cuando Jesús vino, enseñó a la iglesia a orar a Dios en su nombre. Les dijo: si ustedes oran en mi nombre, el Padre, mi Padre les escuchará y mi Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él sabía que una vez que Él conquistara la muerte, una vez que Él conquistara ese estado máximo de humillación, una vez que Él conquistara ese estado sublime de rendición a la voluntad de Dios, no habría nada que Dios no le concediera. Y por eso Él entrega ese legado poderoso y maravilloso de decirle a su iglesia, de decirle a su pueblo: pídanle lo que ustedes quieran en mi nombre, que si lo hacen en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esta bendición nos coloca muy por encima como iglesia, con una llave maravillosa para poder tocar las puertas del cielo. Hay muchas personas que oran y se la pasan orando y no tienen respuesta. Y el mismo Señor a través de Santiago dice: piden y no reciben porque piden mal. Muchas veces la gente piensa que pide mal porque no pide conforme a la voluntad de Dios. Y sí, también eso hace parte de aquello. Pero muchas veces pedimos mal porque no sabemos a quién pedirle y no sabemos cómo pedirle. Entonces, lo fundamental es entender que si mi modelo de oración exclusivamente es el Padre Nuestro, estoy orando mal. Porque no puede ser esa forma de oración literal la mía, sino que yo tengo que llevar esa oración y esa súplica al Padre, pero en el nombre de Jesús, creyendo que Él lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dicho esto y aclarada la razón por la cual Jesús les enseña a orar en Mateo capítulo 6 de una manera, pero luego en los capítulos posteriores les dice a los discípulos: mas vosotros oraréis así. Hace una diferencia y un contraste cuando dice: mas vosotros oraréis así, y les dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. Cuando Él hace ese contraste, le está diciendo a sus discípulos: ustedes no oren como les enseñé al pueblo de Israel en la sinagoga. Ustedes oren de esta manera, porque yo quiero que el Padre sea glorificado y Él